¿Tambores de guerra o guerra de habladores? Es una pregunta que yo me hago. ¿Está Europa al filo de un conflicto inimaginable? Bueno, conflicto hay, por supuesto. Tenemos que revisar las noticias, lo que está pasando en las últimas semanas, en los últimos días. Pero la pregunta de fondo es, ¿estamos ante la llegada formal de la OTAN al campo de batalla? Formal, que se entienda esta palabra, formal. Alemania y el misterio de un audio filtrado en planes para golpear en Crimea, un canciller que teme a lo que diga Putin y un ministro de defensa temerario que culpa a los rusos de quebrar la unidad de Alemania. Se van generando hipótesis, los comentarios no faltan, los dimes y diretes, las amenazas, las advertencias, que no es lo mismo. Señores, mi nombre es Enzo Anchante, sean bienvenidos a Prensa Alternativa y para conversar sobre estos temas tan controversiales y de interés global se encuentra con nosotros Ariel Gutiérrez, historiador, economista y analista internacional. ¿Cómo estás, Ariel? Un honor nuevamente estar conversando aquí en Prensa Alternativa. ¿Qué tal, Enzo? Buenas tardes, un placer, sí, conversar contigo como todas las semanas, así que a tu disposición. Muy agradecido contigo, Ariel. Y entonces, dicho esto, vamos a desarrollar lo comentado, Ariel. A ver, ¿estamos siendo alarmistas cuando nos referimos a un colapso inminente? Ok, vamos a entender un punto importante. Vladimir Putin hace un par de años, recuerdo clarísimo, se refirió a una posibilidad en la cual la OTAN y Rusia entren en un conflicto. Putin fue muy sincero y realista y dijo que en una guerra convencional, hablando específicamente del uso de tanques, helicópteros y otros elementos en este tipo de conflicto, Rusia posiblemente estaría en desventaja. Sin embargo, hay un factor importante en esta trama. Es que si no hablamos de un conflicto convencional, una guerra convencional, hablaríamos del uso de armas nucleares. Un factor que dijo Vladimir Putin en ese entonces podría generar una derrota de todos. No hay ganadores, hay perdedores en cada rincón del planeta. Ariel, ¿cómo ves este panorama? Esto que ha pasado en los últimos días, ¿no? Este audio filtrado en el cual militares alemanes estaban planificando un golpe en el puente del Este, al referirse obviamente a Crimea. ¿Cómo lo percibes tú, Ariel? Bueno, allí la presentación que tú has hecho abre muchísimas puertas o deja abiertas muchísimas puertas de análisis. En primer lugar, que la OTAN está allí en el terreno, en el teatro de operaciones directamente desde un inicio, lo sabemos, está declarado, es manifiesto, y forma parte de las fuerzas beligerantes. En una guerra moderna, no solamente cuentan aquellos que tienen los soldados en tierra, la carne de cañón, como se dice, en este caso los pobres ucranianos y los pobres rusos, sino que todos aquellos que participan, ya sea en la logística, en la tecnología, en la inteligencia, en el financiamiento, en fin, en todo eso que hace falta, que necesita una guerra. Una guerra necesita armamentos. Si en este caso a Ucrania el armamento se lo da a Gran Bretaña, a los Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, España y 35 países más, quiere decir que están implicados en esa guerra. Toda la inteligencia de la cual dispone el ejército ucraniano. Inteligencia quiere decir saber dónde está el enemigo, cómo se mueve, dónde ha agrupado sus fuerzas, dónde están sus depósitos de armas, etcétera. Toda esa inteligencia se la provee la OTAN, Gran Bretaña, los que acabo de mencionar, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Entonces forman parte, le financian, pero todo esto que estoy diciendo lo dicen públicamente, no es que es algo que como se hacía en las viejas guerras, se hacía de manera solapada por atrás del escenario. No, aquí lo hacen a la luz del día. Es decir, le vamos a mandar armas, le vamos a mandar los aviones F-16, los tanques Abrams y los Leopard y los misiles Patriot, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de todo eso,
además de todo eso, para que no queden dudas, al enemigo de Ucrania, que es Rusia, la vamos a sancionar y le vamos a aplicar todo tipo de sanciones económicas. O sea que la OTAN es beligerante, no hay la más mínima duda. Es decir, Ucrania estaba dispuesta a firmar la paz allá al mes de haber empezado la guerra. Zelensky quería firmar la paz porque, como dije yo y varios amigos más, éramos pocos, éramos pocos. En aquel momento, el J, por ejemplo, y pocos más. La guerra estaba perdida desde un inicio por Ucrania. Están los videos, están aquí en Prensa Alternativa, en varios canales más, en mi canal específicamente, donde dije esta guerra está perdida por Ucrania. Todo lo que pase de aquí en adelante, te estoy hablando marzo del 2022, todo lo que pase por aquí de aquí en adelante será muerte de jóvenes, de personas en Ucrania, principalmente en Ucrania, pero también en Rusia, destrucción del país y demás. Y sin embargo, lo que prolongó esa guerra en estos 2 años es la ayuda, justamente la participación y la toma de control de todo lo que es la organización de la guerra, la conducción de la guerra, está en manos de ingleses y de norteamericanos. Entonces, esto lo que hizo fue prolongar por 2 años más. ¿Qué quiero decir con esto? La OTAN está en la guerra desde hace, ya digo, 2 años. En realidad estaba desde antes, porque lo dijo la ex canciller alemana, Angela Merkel, lo dijo el expresidente francés, François Hollande, dijo, desde el 2014 lo que hicimos fue ganar tiempo para armar, para entrenar, para organizar al ejército ucraniano, para que en el 2022 pudiera ir a la guerra mejor organizado contra Rusia. O sea que esta guerra está programada, financiada, etcétera, por la OTAN desde hace por lo menos 15 años, 12, 15 años atrás. Entonces, lo que ha pasado es que lo que ha quedado de manifiesto, esto es lo que a mí me parece, y aquí te hago un comentario que sé que lo estás pensando y que seguramente lo vas a preguntar. Más allá de esta filtración de estos generales, que bueno, hay miles de filtraciones e interceptaciones de llamados y de comunicaciones y más. Esta se hizo pública por el rango de estos funcionarios. A mí lo que más me preocupa de verdad es lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron el lunes por la noche, este último lunes, al final de la conferencia internacional, europea, además, de países, de jefes de Estado de europeos sobre Ucrania. Dijo al final, en el momento de la conferencia de prensa, dijo, debemos prepararnos. Primero dijo, Rusia no puede ganar esta guerra. Tenemos que hacer todo lo que podamos a nuestro alcance para que Rusia no gane esta guerra. Y si no alcanza con lo que tenemos, pues tendremos que ir pensando. Lo dijo en condicional, pero lo dijo, ese tema estuvo sobre la mesa en este encuentro, en enviar tropas europeas a pelear contra Rusia. Esto es de una magnitud ya no geopolítica, de una magnitud histórica, porque de alguna manera Rusia, bueno, acusó recibo de eso, de alguna manera le estamos declarando la guerra a Rusia. Esta es una declaración de guerra, ¿sí? Dice, mira, yo me estoy preparando, mis soldados en tierra, todos nosotros, porque no solamente Francia, los 10 países, dijo él, que se sienten amenazados, nos estamos preparando para poner soldados en tierra. Esto es una declaración de guerra. Yo, si alguien me dice, mira, estoy aquí en la puerta de tu casa juntándome con unos amigos y hemos comprado cuchillos, revólveres, escopetas y vamos a ir a tirarte tiros a tu casa. Bueno, yo no sé, llamo a la policía, me organizo, no lo sé. Entonces, es una clara actitud beligerante, irresponsable, provocadora, innecesariamente disruptiva políticamente, estas declaraciones de Macron. Evidentemente salió inmediatamente el canciller de Alemania y Pedrito Sánchez y algunos presidentes de gobiernos de allí europeos para decir, no, esto todavía no está sobre la mesa, no se ha discutido, está fuera de agenda el envío de tropas, no, calmémonos. Pero Macron lo volvió a decir y su primer ministro volvió a repetir lo mismo. Bueno, debemos ir considerando. También es cierto que autoridades alemanas habían dicho públicamente, y neozelandesas y creo que británicas también,
De todas maneras, en los próximos 5 a 10 años hay un escenario de guerra con Rusia, porque Rusia nos va a invadir. Bueno, lo que pasa es que, claro, tú me dirás, Enzo, todos estos presidentes que acabo de mencionar, Scholz, Pedro Sánchez, Macron, están absolutamente desprestigiados en sus propios países, pero realmente están por el piso, nadie los considera, nadie los quiere, hay rechazo de todo tipo, los agricultores, los taxistas, todo el mundo los rechaza, entonces estos hombres tratan de salir al mundo a hacerse los estadistas, a jugar de grandes visionarios y de geopolíticos. También es cierto que allí está la mano de los Rothschild y de sus secuaces, que de alguna manera siempre están alentando, y más ahora, una nueva continuación de la guerra, porque la guerra, como dije, hace 2 años, está perdida por Ucrania. En las próximas semanas o meses, depende cuánta carne de cañón esté dispuesta a poner Ucrania allí en las trincheras, podrá continuar unos meses más. Tratan de hacerla durar hasta que haya elecciones en los Estados Unidos y Biden no quede como el que perdió la gran guerra esta que él tanto había dicho que iba a ganar. Entonces, por una cuestión electoral en los Estados Unidos, la están prolongando. También es cierto, y con esto cierro, Enzo, es que desde un inicio hay militares británicos, norteamericanos, franceses en el terreno. Los instructores que están en el terreno, que se ocupan del manejo de los drones complejos, de las tecnologías de comunicaciones complejas, que organizan la logística, son británicos, son franceses, pero no son mercenarios, como sí los hay colombianos, brasileños, españoles, no. Altos oficiales de los ejércitos de estos países que están allí coordinando junto con los ucranianos. Obviamente que Rusia ha hecho la vista gorda de esto para que esto no escale a una gran guerra, que nadie quiere, en el lado ruso seguramente que no, como tampoco quiere invadir ni el resto de los países, ni el resto de Ucrania. Va a terminar de conquistar, como corresponde, Odessa, y después el resto de Ucrania se la dejará a quien sea. Y esto de que va a invadir Europa en los próximos 5 o 10 años es una estupidez, Enzo. Una locura, pero Ariel, igual uno trata de reflexionar sobre esto y se pregunta, ¿qué rayos gana Macron con este tipo de escenario en el cual, vamos a decirlo así, si pasa no sé si hay que llamarlo inimaginable, pero que puede pasar? Si hay un golpe en Crimea, misilazos o algo semejante que vincule a algún ejército aliado de la OTAN, ya estamos hablando de una posibilidad en la cual Rusia sencillamente pierda los papeles, o mejor dicho, la paciencia que ha venido teniendo hasta el momento, y responda, y con esto inicia una tercera guerra mundial. O sea, yo no creo, Enzo, que eso suceda. Disculpa que te interrumpa, no creo que eso suceda, no creo. No estoy seguro, no estoy seguro. Ya le volaron el gasoducto, ¿no? Fue el peor, el gasoducto Nord Stream. Y sabemos, lo dije, fuentes norteamericanas lo han confirmado, fue la Marina de los Estados Unidos con la CIA que allí en el Mar Báltico destruyó, bombardeó el gasoducto, el Nord Stream 2, hace 1 año y medio atrás. Le han tirado al puente ese que une Crimea con el continente, se lo han dañado. En el día de hoy le han hundido otro barco más a Rusia. Le siguen tirando drones, inclusive sobre Moscú. Recordemos que cayeron drones sobre el Kremlin específicamente. Le hicieron un atentado a la hija de Alexander Dugin en pleno Moscú. En fin, yo creo que los rusos, creo yo no hablo con Putin, no tengo información privilegiada de ningún tipo, pero creo que ellos, a no ser que esto del uso de la posible arma nuclear por parte de Rusia es en el caso de que haya una incursión directa dentro de Rusia, dentro del territorio ruso, o con tropas en serio, es decir, no, más allá de drones y algún misil y alguna, que se los van a seguir haciendo, como lo hicieron en Gorgokov, no recuerdo el nombre de esa ciudad allí en la frontera, que le manden fuerzas especiales u operativos para hacerle sabotajes. Esto es algo cotidiano. Pero yo creo que Rusia no tiene interés en prolongar esta guerra. Tiene interés en consolidar lo que ya tiene.
las 4 provincias allí del Donetsk, confirmar su acceso a Odessa, cortarle todo acceso al mar a Ucrania, quedarse consolidado en Crimea, en el Mar Negro, en el acceso al Mediterráneo para su flota de allí de Crimea, y no mucho más. Y quiere concentrarse en Asia, en China, en sus negocios, en su tecnología, en su economía. Y una cosa que yo no me canso de decir, Rusia no necesita invadir a nadie, no necesita. ¿Por qué? Porque es el país más grande del mundo, tiene territorio de sobra, la mitad del territorio de Rusia está prácticamente despoblado y cuenta con muy poca población, es un país de 145 millones de habitantes. Y además desborda de recursos naturales, de energía, petróleo, todos los minerales que se te ocurra, tiene todo. ¿Para qué quiere invadir Polonia? ¿Para qué quiere invadir o querría invadir Rumania o las 3 republiquetas bananeras esas de los Bálticos, Letonia, Lituania y la otra más? ¿Para qué? ¿Para qué? No es su espacio vital, como decía Adolfo en el 39, ¿no? Su espacio vital le sobra. Es más, tiene un problema con su propio territorio porque lo tiene muy vacío. Entonces, este miedo que se han acostumbrado a usar a estos autoritarios europeos, que después de la pandemia del 2019, 2020, etcétera, creen que nos pueden dominar siempre por el miedo. Cuidado con que viene eso, cuidado que vienen los rusos, cuidado que vienen los chinos, cuidado que vienen acá. Y bueno, tú allí en Perú, con el nuevo puerto que ha desarrollado asociado a la República Popular China, el Shanghái, creo que es, ¿no? En Chancay, claro. Bien vino a recorrer toda América Latina desde hace como un año la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, Richardson, a decir a todos lados, cuidado con los chinos, cuidado con los chinos, siempre el miedo. Nunca hablan de cooperación. Che, a ver, sentémonos a ver qué podemos hacer tú y yo, qué podemos sumar, qué podemos hacer por nuestros pueblos, que le den mejor vida a nuestros pueblos. Nunca. De lo único que hablan es, cuidado con el miedo que viene y yo estoy aquí para cuidarte. ¿De qué manera? Poniendo bombas. Lo hicieron ahora entre Venezuela y Guyana. Apenas hubo ese problema, muy alentado por los británicos desde ya. Apenas empezó el problema, los británicos te mandan un buque de guerra ahí a la costa de Venezuela, como para decir lo que mismo que hizo Estados Unidos en Gaza. Gaza, donde están muertos de hambre y tirando con Kalashnikov, les puso 2 portaaviones. O sea, de lo único que hablan es de eso. En vez de decir calmemos y construyamos algo, cooperemos, porque la humanidad siempre salió adelante cuando cooperó, no cuando hizo guerras. Entonces, no quiero ser más largo. Yo creo que Rusia ya está curada en espanto en cuanto a su paciencia. Quiere terminar lo antes posible, va a desmilitarizar completamente a Ucrania. ¿De qué manera los va a desmilitarizar? Matándolos a los pobres ucranianos, dado que siguen convencidos en que quieren entrar a la OTAN, que quieren ser soberanos, y todo eso que la mafia de Kiev, de Zelensky y sus mafiosos socios le han metido en la cabeza a la gente. Van a seguir muriendo personas hasta que se cansen, digamos, se termine, que ya está planteado, esta guerra está absolutamente terminada, más allá de que cada tanto los periódicos digan que mataron a uno, tiraron algo, o hoy que hundieron un barco, eso siempre es posible, pero la guerra está técnicamente perdida. Entonces, llegado ese momento, Rusia hará eso, se quedará con el Donbass, con esas 4 provincias que ya forman parte de la Federación Rusa, sumará Crimea y, como digo, y tendrá acceso libre al Mar Negro Rusia y no así Ucrania. Y de ahí en más, y esto sí te doy razón, la OTAN no se va a quedar acá, esto no va a quedar así, no es que dice, bueno, perdimos y ya está, esto no es Afganistán. Sí. A ese punto quería llegar, Ariel, a ese Adelante, punto. disculpa, adelante. No, a ese escenario quería llegar porque justo tú lo has mencionado. Sí, pues es evidente que Rusia tiene una paciencia ejemplar por las cosas que hemos observado, que se han estado diciendo. Incluso María Sayarova usó un término muy propio luego de los audios filtrados,
ella planteó lo siguiente, ¿no? Que pareciese que el proceso de desnazificación de Alemania quedó inconcluso, ¿correcto? Pero Ariel, yo quiero llegar a ese punto que acabas de mencionar, porque claramente sabemos que el factor electoral en Estados Unidos va a ser determinante. A Trump ya le dieron el visto bueno, o sea, digamos, jurídicamente hablando, no han Sí. podido derrotar a Trump y los caminos conducen a noviembre del 2024 a un triunfo de los republicanos. Pero más allá de eso, ¿cuál va a ser la postsala de este escenario? ¿Cuál va a ser el segundo, tercero, cuarto, como quieran llamarlo, capítulo que viene después de lo que tú mencionas que es una situación predecible, que es la derrota de Ucrania? ¿Qué va a pasar con la OTAN? Porque obviamente, se va a reconocer una derrota, porque la OTAN está metida en la guerra, pero hasta el cuello. Por eso decía yo que no formalmente, pero sí informalmente. ¿Qué va a pasar, Ariel, una vez que esto se consolide, que esto se consume, la derrota de Ucrania, con esta alianza? Yo creo que nunca la van a reconocer. Yo creo que allí van a aparecer, van a empezar a operar las agencias de marketing y de prensa, agencias de comunicación, de relaciones públicas, esas grandes que están en Bruselas sobre todo, pero también en Francia, en París, en los Estados Unidos, personas de relaciones públicas, de agencias de marketing que nos van a vender, como nos venden un lavarropas o un coche o un par de zapatillas, nos van a vender que finalmente Rusia ha quedado de rodillas, que la economía está quebrada, que Putin está más enfermo que nunca, que nadie controla a Rusia. Van a ir por ahí y que inteligentemente Zelensky o alguien de su mafia decidió por su enorme amor a su pueblo firmar una paz, no una capitulación, porque lo que va a haber va a ser una capitulación, que es diferente a la paz. La capitulación es lo que dijo Medvedev, el expresidente de Rusia, dijo, van a venir de rodillas a pedirnos la paz. Una capitulación es decir, lo que hizo Alemania en el 45, en mayo del 45. Hemos perdido, hagan de nosotros lo que quieran y de nuestro país. Bueno, esto va a ser lo que va a terminar sucediendo con Zelensky, sin Zelensky, no lo sabemos, en los próximos meses. En todo caso, Rusia le sobra capacidad militar, le sobran hombres. Creo yo no soy un experto militar ni nada de eso, pero entiendo por lo que leo a quienes sí lo son, que actuó inteligentemente, se atrincheró en una región, se fortaleció y los ucranianos que tenían que ir a mostrarle a Bruselas, a Washington y a Londres que todavía estaban en estado de guerra, iban y se pegaban contra ese muro de defensa que había establecido Rusia, que los dejaba venir, cruzaban el Dnieper o cualquier línea fronteriza y los mataban allí. Y así han muerto 500.000 personas, 600.000, no se sabe todavía. Es un número de una locura, es de una locura. Ya nos parece una locura los 30, 50.000 que están muriendo en Palestina. Imagínate 500.000, 600.000, es una cosa que, bueno, es alucinante. Parece que no tomamos conciencia de lo que estamos hablando. Son madres, hermanas, hijos, esposas, familias enteras que han perdido a sus seres más queridos. Entonces, esta locura la venderán como un semi, es más, lo van a vender como una semi-victoria europea, los europeos. Van a decir que Ucrania la frenó a Rusia, que Rusia sí quería ir hasta Berlín, conquistar París, conquistar Roma, y que fue Ucrania la que con su coraje y con nuestra energía los frenó a los rusos allí en el Dnieper. Si no hubiera sido por nosotros, Rusia seguía. Entonces lo van a vender así y la gente, que bueno, que está muy idiotizada, mucha gente está muy idiotizada, les va a creer y dirá, bueno, qué suerte. Pero ahí está Macron que dice, sí, pero mira que en los próximos 5 años los rusos vienen de nuevo, vienen por más. Entonces tenemos que volver a prepararnos y allí entonces es cuando respondo a tu pregunta. Seguramente, creo yo, no soy ningún experto, pero tampoco tengo la bola de cristal, el próximo presidente de los Estados Unidos será Donald Trump. Él ya ha advertido que esa guerra con Ucrania, si sigue, la cierra, la termina en 5 minutos, lo llama a su amigo Putin
y que en una charla lo resuelve. Bueno, algo hizo con el muchacho de Corea del Norte, o sea, es un hombre intrépido, digamos, no hay duda de este hombre. Sí, eso sí. De eso no cabe duda. Entonces, No, por supuesto. y por otro lado les ha dicho ya a los europeos, pero se lo dijo en el 2017, apenas había asumido su primera presidencia. Trump fue a Europa y les dijo, señores, de su seguridad ocúpense ustedes. Estados Unidos hasta acá llegó, porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió la protección y la seguridad estratégica de europea. Por eso los ejércitos europeos hoy dan lástima. Esto de que el ejército alemán, el francés, el español, el belga, no existen. No existen porque en estos 75 años se acostumbraron a que no iban a haber más guerras de las importantes. Existen fuerzas especiales para ir a pelear con los muchachos de África o con Afganistán o con alguno. Entonces ahí sí, pero los rusos no son afganos, no son una tribu con Kalashnikov, ni son una banda allí en Níger o en Sudán que van los franceses y con 4 o 5 aviones y 2 o 3 tanques los reducen. No. Entonces estos ejércitos no existen. Por otro lado, los Estados Unidos, yo no veo espíritu combativo. Macron dijo el otro día, lo dijo ayer en una escuela, dijo, tenemos que, palabra más, palabra menos, tenemos que ser valientes, sacar valentía, sacar coraje, porque tenemos que ir a enfrentar vamos a tener que prepararnos para un momento histórico contra los rusos. Y yo, mi familia es francesa, mis amigos, mis colegas, los hijos de mis amigos, ninguno va a ir a pelear por Rusia, por Ucrania. Por Ucrania. Entonces, estos están alentando un estilo de un miedo desde ya, se enviciaron con eso, se cebaron con esto de dominarnos con el miedo y además un lindo negocio para la industria militar, ¿no? Porque esto implica más inversión en carros de combate, aviones, buques de guerra, en fin, todo lo que a ellos les gusta, a estos anglosionistas, a ellos les gusta la guerra. Nunca hablan de cooperación, nunca hablan de invertir y buscar soluciones. Que dicho sea de paso, fue lo que les dijo Putin durante 20 años. Putin llegó al gobierno en el 99, en el año 2000. Hasta el 22, durante 22 años, se cansó de decirle cooperemos, seamos lo mismo. Es más, le dijo que hasta quería integrarse a la OTAN. Entonces, pero claro, no es el negocio de los anglosionistas, a ellos les gusta la guerra y el combate y mandar a la gente a morir. Y concluyo, si la OTAN sobrevivirá, puede ser, porque esta gente ya no se ponen, no les da vergüenza nada. Esto va a salir mal para ellos, te digo, lo van a vender como una semi-victoria, vamos a decir, lo frenamos. No les ganamos, pero lo frenamos, no lo dejamos cruzar más del Dnieper, está ahí. Sí, pero está ahí, es un peligro, pero está ahí. No, él quería venir hasta Madrid, quería invadir hasta Lisboa. Bueno, entonces, y la OTAN seguirá así, ahora se van a pelear a ver quién es, si sigue Stoltenberg, o hay elecciones en la Unión Europea ahora, o Úrsula también en un momento pensó que podía ser ella la candidata a secretaria general de la OTAN, pero ahora quiere renovar como presidenta de la Unión Europea, en fin, se están peleando por sus propios negocios, por sus cargos, por sus puestos, por sus carreras. Ninguno de ellos fue a pelear a Ucrania, ninguno de ellos mandó a sus hijos. Ursula von der Leyen tiene 6 hijos, no creo que ninguno esté peleando allí. Borrell tiene 2 hijos, no vi ninguno peleando allí. Entonces es fácil decir, vayan a pelear y que sean los hijos de otros, ¿no, Enzo? Perdona lo prolongado. No, Ariel, yo comparto lo que mencionas, sobre todo lo último. Sí, es importante ese detalle, porque claramente, y justo recordaba hoy observando en las redes sociales un video viral muy triste, con cómo es que estas personas en Ucrania son llevadas a la fuerza para combatir, algo que, por supuesto, yo me pongo en el lugar de estos ciudadanos, jamás pidieron. Y de hecho, Vladimir Putin lo comentó también. Yo recuerdo ahora que lo mencionas, Ariel, sobre esta capacidad de Putin para poder entablar un diálogo con la Europa Occidental y negociar. Y se lo había planteado a Macron hace 2 años, antes del inicio de la operación militar. Señor Emmanuel Macron, yo estoy seguro que si usted hace una encuesta, le pregunta a sus ciudadanos, ninguno le va a responder que tiene el deseo de combatir contra nosotros, porque claramente, como él lo plantea, no hay
ganadores. Es tal cual. Puede que Rusia en una guerra convencional, quizás por número, no se asemeje a la OTAN, pero hablemos de las armas nucleares, que es algo que Rusia sí puede utilizar en caso vea a su Estado siendo socavado o en peligro. Por eso es importante recordar ese punto. Ariel, yo te agradezco y te invito, por favor, a que nos puedas decir dónde te podemos observar, querido Ariel. La gente seguramente está muy interesada. De repente, por ahí algunos espectadores que por primera vez están viendo el canal también seguramente estarán interesados para saber dónde poder encontrarte, Ariel. Ahí, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. En YouTube es donde cotidianamente subo contenido, hago entrevistas y alguna vez también lo he entrevistado al J. Y subo contenido aquí atrás en Ariel Umpierres Geopolítica en YouTube. Siempre ese es mi canal donde todo esto que estamos hablando a veces lo desarrollo un poco más y otros temas desde ya. Así que es un placer. Muchas gracias por la invitación, amigo. Gracias a ti, querido Ariel, querido público. No se olviden, en la descripción aparecerá también el canal de Ariel Umpierres Geopolítica, Ariel Umpierres Geopolítica. No se olviden suscribirse, comentar, darle me gusta, compartir, que eso es importante, que el mensaje llegue a todos. Ha sido un placer. Mi nombre es Enzo Anchante. Me despido. Prensa Alternativa, por supuesto, como siempre, a través de YouTube.